Y bien, gracias. Salmo 101, hermanos, por favor. Salmo 101. Un salmo corto, la verdad, ocho versículos. Vamos a leerlo completamente. Yo voy a leer en la versión Biblia de las Américas. ¿Ok? Dice así la palabra de Dios. Salmo 101, Salmo de David. Dice: la misericordia y la justicia cantaré. A ti, oh Señor, cantaré alabanzas. Prestaré atención al camino de integridad. ¿Cuándo vendrás, Señor, a mí? En la integridad de mi corazón andaré dentro de mi casa. No pondré cosa indigna delante de mis ojos. Aborrezco la obra de los que se desvían. No se aferrará a mí, la obra de los que se desvían no se aferrará a mí. El corazón perverso se alejará de mí, no conoceré maldad. Destruiré al que en secreto calumnia a su prójimo. No toleraré al de ojos altaneros y de corazón arrogante. Mis ojos estarán sobre los fieles de la tierra para que moren conmigo. El que anda en camino de integridad me servirá. El que practica el engaño no morará en mi casa. El que habla mentiras no permanecerá en mi presencia. Cada mañana destruiré a todos los impíos de la tierra para exterminar de la ciudad del Señor a todos los que hacen iniquidad. Acompáñame a orar, por favor. Amado Dios, nos presentamos esta mañana nuevamente a ti para pedirte que hoy nos hables, que hoy nos ministres, nos alimentes. Tú eres el pastor, tú eres el buen pastor. Señor, gracias por la oportunidad que tenemos esta mañana de poder exponernos a tu palabra. Todos los que estamos aquí, Señor, usa la palabra expuesta para alinearnos, para hablarnos, para que podamos caminar como tú deseas, Señor. Que seamos de los fieles de la tierra que estarán delante de ti, Señor, los que escuchan tus estatutos y los ponen por obra. Gracias, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Muy bien, hermanos. Este salmo en particular, quizás en sus Biblias puede tener diferentes subtítulos, ¿verdad? En la Biblia de las Américas, por ejemplo, dice decisión de vivir rectamente, ¿verdad? En algunos puede decir resoluciones para una vida en rectitud. Y bueno, ese es el título de la enseñanza, una vida o vivir rectamente, ¿sí? Una vida en rectitud. Pero este salmo también es conocido como el Salmo del Príncipe o el espejo de príncipes. En la versión de Lutero, en la traducción de Lutero, él lo tituló como el espejo davídico de un monarca. Y es curioso porque en el siglo XVII, cuando ya se tenían las traducciones de la Biblia accesibles para las personas, había un lugar, ¿no?, donde en ese lugar el gobierno, cuando un funcionario andaba mal o andaba ahí de corrupto haciendo sus movimientos, le mandaban una carta con este salmo escrito. Es decir, hey, tienes que alinearte a esto. Si no, no puedes servir. No puedes servir en el gobierno, no puedes servir al rey si no caminas en estos estatutos, ¿no? Entonces, hay un acuerdo entre los eruditos, un acuerdo generalizado de que este salmo trata sobre el rey, en este caso el rey David, y su justo gobierno. Es decir, este salmo describe el comportamiento del rey y cómo sería el desarrollo o el desempeño de su gobierno. Pero donde puede haber una discrepancia es en cuanto a la ocasión, ¿sí? El tiempo, en qué año, cuándo, en qué momento de la vida del rey David lo escribió. Un comentarista llamado Allen Ross dice que lo más probable sería en la coronación, ahí en Hebrón, cuando fue coronado por los ancianos de las 12 tribus, en su coronación,
como diciéndole: rey, esto es en lo que tienes que andar, esto es lo que se espera del rey, esto es lo que se espera de su gobierno, ¿no? En materia de justicia, en materia de equidad. Pero hay otro comentarista, ¿pueden bajar un poquito el monitor, por favor? Hay otro comentarista alemán, voy a pronunciar su nombre y seguramente lo voy a pronunciar bien mal, y si hay un alemán aquí, pues que me corrija, ¿verdad? Franz Delitzsch. No se parece a como lo tengo escrito, pero le puse en Google ahí cómo se pronunciaba y a más o menos, ¿verdad? Ahí está. No es alemán, pero habla alemán, ¿no? Bien. Bueno, este comentarista propone que el tiempo en el que se escribió este salmo fue cuando David fue con el pueblo, 30,000 hombres, dice, a traer el arca del pacto, el arca de la alianza, que estaba en Kiriat Yarim, y traerla a Jerusalén. Porque lo que quería David es que el arca estuviera en el centro, que fuera Jerusalén, el centro de devoción de la nación. Pero estaba el arca en otro lugar lejano donde la gente casi no iba, de hecho la gente casi no adoraba. Y David, en su devoción, en su entrega al Señor, no solamente como un rey o como un guerrero, sino como un adorador, él trajo el arca, ¿no? La trajo, y bueno, ustedes conocen la historia, lo que pasó con Usa, ¿verdad? Transportaron el arca no de la manera en que se debía transportar, la pusieron en un carro nuevo, pero cayó en un bache como los que hay aquí, ¿verdad? Y cayó en un bache, y ahí el Usa, la persona esta, pues la tocó y se encendió la ira de Dios. Y murió este hombre. Entonces el rey David quedó aterrorizado. ¿Qué pasó? O sea, ¿qué hice mal? ¿No? Fíjense, ¿qué hice mal? Y el arca no entró a la ciudad. El arca quedó fuera de los muros y quedó en casa de un hombre llamado Obed-edom, ¿no? Y él la resguardó en su casa. Y la historia en 2 Samuel dice que este hombre prosperó mientras el arca estuvo en su casa, ¿verdad? La presencia de Dios estuvo en la casa de este hombre 3 meses. 3 meses le bastaron, ¿no? para poner la presencia de Dios en su lugar, ¿sí? En la casa de este hombre. Y bueno, la Biblia nos dice qué pasó, cómo este hombre lo hacía, pero dadas las consecuencias, ¿no? De cómo prosperó en tanto tiempo, cómo su familia y todo lo que pasó alrededor, quiere decir que era un hombre devoto también del Señor, aunque no era un israelita, ¿sí? Era un extranjero. Entonces, yo me apego a esta postura de que el rey David está quizás en su terrado y está viendo hacia donde la casa de este hombre está y está pensando, ¿no? Está pensando y está escribiendo este salmo. Entonces, y bueno, lo vamos a confirmar. Recuerden, son discrepancias, no afecta, no ofende al texto, pero llega a darle un cierto sentido a la narración y a la expresión del corazón del rey David, ¿no? Entonces, básicamente en este salmo, porque no lo vamos a ver todo, solamente vamos a ver algunos versículos. En ese salmo, hermanos, el rey resuelve mantener la pureza propia, ¿sí? La pureza en su reino, purgando el mal, no solamente de la ciudad, sino de su vida personal, purgando el mal de su corte y de su capital, dice, para que el amor leal y la justicia del Señor, ¿no?, prevalezcan, para que el Señor se complazca en morar en medio de ellos. Y es donde toma sentido, porque recuerde que el arca, ¿qué representaba? La presencia de Dios, ¿no? Sí, no para todos los israelitas, porque algunos israelitas tiempo atrás la tomaron como un amuleto. ¿Recuerdan cuando fueron a la guerra con los filisteos? Dijeron, no, si llevamos el arca, seguro vamos a ganar. El arca no es un amuleto, era la presencia de Dios y tiene que ser reverenciada como tal, no como un amuleto de guerra. ¿Qué pasó? Se la llevaron los filisteos. Y bueno, hay historia, ¿no?, que ver, pero no es para hoy. Pero llama la atención esta última parte, que el deseo del rey David es que la presencia de Dios, es que el Señor mismo se complaciera en morar en medio de ellos. Para tal cosa había que quitar el mal del corazón,
de las personas, de los funcionarios y de todo el pueblo, ¿no? En conjunto. Ezequiel 37:27, hermanos. Ezequiel 37:27 dice así el Señor, dice, mi morada, Dios hablándole a su pueblo, mi morada estará también junto a ellos, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Esa es una, hermanos, hermosa esperanza. Es una hermosa promesa de Dios. Nosotros no le decimos, Señor, queremos que tú habites con nosotros. Es un buen deseo que podamos tener. Es una muy buena oración que el Señor quiere contestar. Señor, mora en medio de nuestra casa, ¿no? Que tu presencia esté en nuestra congregación, que esté en el tiempo de la alabanza, que tu presencia esté durante la predicación. Es un buen deseo. Pero que el Señor diga, mi morada estará junto a ellos. Una verdad, cuando el Señor dice algo, hermanos, Él lo cumple. No es como nosotros, ¿verdad? Dice, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y esta era la expectativa del rey David. Este era su deseo, que la presencia de Dios estuviera en su casa, en Jerusalén. Que Jerusalén ya no fuera la ciudad de David, que fuera la ciudad del Señor. Que la gente reconociera, aún los extranjeros, que ahí estaba el Dios de Israel. Que ahí moraba la presencia del Dios de Israel. A diferencia de los dioses de los otros pueblos, que eran solo figuras, que no tenían una relación con el pueblo. Contrario a eso, la presencia de Dios bendeciría al pueblo, sí, traería prosperidad a la ciudad, pero para ello era necesario limpiarla. Para ello era necesario tener una vida, vivir una vida recta delante de Dios. Una vida sin culpa. Y bueno, es lo que va a desarrollar el rey David en los siguientes versos. Y empieza hablando, hermanos, el versículo 1 del Salmo 101, con un pequeño himno, con unas cortas líneas de devoción a Dios y empieza hablando acerca de su lealtad a Dios. Si usted lee conmigo ahí, pone sus ojos sobre el versículo 1, dice, la misericordia y la justicia cantaré, a ti, oh Señor, cantaré alabanzas. Antes de introducirse a su oración, al deseo que hay en su corazón, él le dice, Señor, yo soy leal a ti, yo deseo esto. Hermanos, y cuando nosotros venimos aquí y estamos cantando alabanzas a Dios, no solamente es una introducción a la predicación, sino es un compromiso, es una afirmación de nuestra lealtad a Dios. Mediten las letras que cantamos. Piensen en ellas. No sé si puedas poner la letra del último canto, por favor. No solo son cosas que cantamos, o solo son cosas que cantamos. No hay más formas. Por ejemplo, es un compromiso decirle al Señor, nada quiero ocultarte. Una afirmación de lealtad a Dios. ¿Eres todo para mí? ¿O le ocultamos cosas a Dios y solo lo cantamos? ¿O realmente queremos ser leales a Dios, no ocultándole nada? Aunque Él lo sabe todo, pero Él quiere que confesemos, ¿no? Que Él sea todo para nosotros, o lo cantamos y Él es una parte de mi vida, que la reservo para un día a la semana, un ratito, o Él es todo para mí. Entonces, yo pienso que necesitamos meditar las letras que cantamos, hermanos. Nos comprometen, o el Señor cierra sus oídos. ¿Deseamos que nuestra adoración sea escuchada por el Señor? Tiene que ser una adoración que afirme nuestro compromiso real y verdadero de que queremos hacer lo que cantamos. Si no, en vano se esfuerza el grupo de alabanza, ¿verdad? Bueno, el rey David inicia con esta afirmación de su lealtad a Dios, expresando dos perfecciones de Dios, que es su misericordia y su justicia. Y podemos entender por misericordia como el amor leal de Dios, como la bondad y como la fidelidad de Dios a su pacto. Y el rey David reconocía esto perfectamente, porque
cuando Samuel fue a casa de Isaí y que ungió a David, era un niño, era un jovencito. Y de ahí a que él fue coronado rey, pasaron muchísimas cosas, hermanos. Estuvo en peligro de muerte. Recuerden que lo persiguió el rey Saúl. Muchas ocasiones. Le aventó lanzas. Estuvo en peligro en el monte cuando estaba pastoreando las ovejas. Y Dios fue leal a su pacto. Él le dijo que lo iba a coronar rey, que él era su ungido. Él quizás en el momento de desesperación pudo haber desconfiado, pero no. Por eso él reconoce que el Señor es leal, que Él es bondadoso y que el Señor es fiel a su pacto, el pacto que hizo con él. Esa es la relación que tenía David con Dios, hermanos. Y esa debe ser nuestra relación con Dios, reconociendo que Él es fiel. Y si estamos hoy aquí, los que estamos son los que deben estar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios es bondadoso, porque Dios es fiel. Él prometió estar con nosotros todos los días, ¿no? Él nos dio vida este día. Disfrutamos de las misericordias, de las cosas que no merecemos este día. Él merece ser exaltado por esa misericordia. También exalta la justicia. Y esto tiene que ver también con el Señor, pero con la relación hacia los demás, es decir, hacia los gobernados. Dado que Él reconocía la bondad de Dios en su vida, Él podía actuar justamente. Él podía ser bondadoso con los demás también. De hecho, el rey David es reconocido como el mejor rey que ha existido. Mostraba misericordia a sus enemigos. Mostró misericordia a la casa de Saúl. Cuando quizás un descendiente de él pudo haber de alguna forma luchado para quitar al rey. Pero no, Él mostró misericordia a Mefiboset. Él mostró misericordia a los otros pueblos, quitando a los reyes malos y diciéndoles: vivan en sus ciudades, disfrútenlas. La gente no le temía al rey, la gente amaba al rey. Bueno, él tenía una relación con Dios que reconocía su amor leal, y de tal manera que el rey David podía actuar, hermanos, en rectitud, podía actuar en imparcialidad, podía actuar en equidad, y sabía cuál era la norma de todo lo bueno, de lo recto y de lo justo. Un reconocimiento de Dios, de quién es Él y de las cosas que hace. La operación que sigue o el resultado que va a tener es vivir en esa justicia. Y el rey David lo reconocía, por eso es que él dice: de la misericordia y justicia cantaré, exaltaré eso. Además de que la gente podía ver que estas dos características eran cualidades de su reinado. Es decir, no decía una cosa, hacía otra. Eran cualidades de su reinado. Y hermanos, y no es distinto a lo que el Señor espera de nosotros. El Señor no nos pide tantas cosas. En Miqueas 6:8, el Señor nos pide unas cuantas cositas, ¿no? Y dice Miqueas: Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. Y dice: ¿y qué es lo que demanda el Señor de ti? Sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. Eso es lo único que pide el Señor de nosotros. No nos pide ser guerreros y derrotar a los filisteos y pelearnos por aquí y por allá y cortarle cabeza a demonios, ¿verdad? ¿Qué es lo que pide el Señor de nosotros? ¿Qué es lo que demanda? Practicar la justicia, ser imparcial, ¿sí? Ser recto, amar la misericordia, amar la bondad y andar humildemente con tu Dios. Solo eso, ¿verdad? Pero toda alabanza, hermanos, como les decía, toda alabanza, después de expresarla, de la forma en la que lo hagamos, de la forma en la que la hacían ellos, de la forma en la que la hacemos nosotros, y como sea que lo hagan en otros lugares,
después de esa expresión, siempre debe estar acompañada de una resolución sólida de seguir y obedecer lo que cantamos, de seguir y obedecer lo que deseamos. Si le pedimos a Dios, esperar que Dios responda y caminar según lo que Él ha respondido. Y la primera cosa que el rey David, ora y le dice al Señor que Él va a tomar la decisión, que Él va a tomar la resolución, que Él está decidido a hacer, dice el versículo 2, y lo vamos a dividir en 3 partes, dice: prestaré atención al camino de integridad. Es decir, prestar atención tiene un sentido de ser sabio, de actuar prudentemente, ¿sí? De actuar en respuesta a lo que está adelante, tener entendimiento. Es decir, no voy a aventarme nada más así, sino voy a ser prudente. A ver, ¿de qué se trata esto, no? En Daniel 9:13 nos da un ejemplo contrario para poder entenderlo. En Daniel 9:13 dice, como está escrito en la ley de Moisés, que toda esta calamidad ha venido sobre nosotros, dice, pero no hemos buscado el favor del Señor nuestro Dios, apartándonos de nuestra iniquidad y prestando atención a tu verdad. La razón por la que llegó la iniquidad y por la que estaban sufriendo calamidades el pueblo en el exilio es porque no habían prestado atención, no habían sido prudentes, no habían entendido cuál era la verdad de Dios, es decir, su ley. Un comentarista, explicando esta primera parte del verso, dice que esta persona, que el rey, dice, pensará y actuará de una manera prudente, que sea agradable a Dios y exitosa en la vida. Dice, para que otros sepan cómo es un reinado justo, esto requerirá una consideración reflexiva y disciplina personal, porque no va a suceder instantáneamente. Y un ejemplo, les pongo un ejemplo práctico. Proverbios 10:19 nos dice así, en las muchas palabras, ¿sí? Cuando nosotros estamos, no paramos, ¿verdad? En las muchas palabras, la transgresión o el pecado es inevitable. Más el que refrena sus labios es prudente. Considerando lo que tengo enfrente, considerando este camino, que vamos a ver de qué se trata ese camino, es que yo voy a actuar con cautela. Yo voy a ser sabio, voy a ser entendido para poder, dice la Biblia hispanoamericana, dice, quiero aprender la senda de los rectos. ¿Y de qué se trata ese camino? Cuando vemos la palabra camino en las escrituras, casi siempre se refiere a nuestro modo de conducirnos, ¿sí? Al modo en el que actuamos. Quiere decir que el rey David está diciendo que que va a ser muy prudente y que va a ser sabio a la forma de conducirse, pero nos dice en qué forma debe conducirse. Dice el camino de integridad, es decir, a un modo de conducta irreprensible, a un camino recto, a un camino sin tacha. Entonces tengo delante de mí un camino que es recto, un camino que agrada a Dios, un camino que es sin tacha y un camino irreprensible. Tengo que tener cuidado y entender cómo debo andar en ese camino. Por eso dice, prestaré atención a ese camino en el que los rectos caminan. Ahora, no es un camino perfecto, hermanos. Sí, porque solamente Cristo caminó de esa manera. Pero ¿qué es una vida, qué es un camino de integridad o un camino irreprensible? No es de un modo fariseo o farisaico, en el que todo lo haces bien, no hay falla en ti, porque no te conocen, ¿no? O porque no me conocen. Pueden ver eso, ¿no? Pastor, mira, se comporta bien, perfectamente, trato, hermanos, ¿no? Pero no soy perfecto, como usted tampoco lo es. ¿Pero de qué trata este camino? Es decir, este camino, el camino de los rectos, al que hay que prestarle mucha atención y andar en sabiduría, es un camino donde somos conscientes del pecado que ha sido perdonado. ¿Sí? Somos conscientes de vivir una vida libre de este camino. A veces tomamos el pecado a la ligera. A veces tomamos el hecho de que Dios ha perdonado nuestras transgresiones y olvidamos que por esas transgresiones merecíamos la muerte eterna. Y que en Cristo hemos sido perdonados
y que ahora Cristo ha dejado un camino recto donde nosotros andamos, el camino de los perdonados, el camino de los que reconocen que fueron librados de la muerte. Pero en ese camino hay que mantenerse fuera del pecado. Hay que vivir libres del pecado. Por eso dice David, tengo que andar prudentemente en ese camino. ¿Por qué? Porque me puedo desviar, porque me puedo deslizar. La respuesta a este camino o a ese estado de perdonado, hermanos, no puede ser ligera. No podemos tomar como común ese camino de rectitud. Costó demasiado. Es más, costó toda la sangre de nuestro Señor para que se pudiera pavimentar esa avenida, el camino de los justos por el que podemos andar hoy. Fue pavimentado con la sangre. David era un hombre justo. Él conocía ese camino. Era un hombre devoto. Era un hombre que se equivocaba, iba al Señor. No se enorgullecía, era humilde. Y vamos a brincarnos a la parte 3 del versículo 2, porque es como un paralelo con la parte A, con la primera parte que dice que prestará atención al camino de integridad, y la última parte dice, en la integridad de mi corazón andaré dentro de mi casa. Entonces, David no solo tomó la resolución de ser sabio, ¿sí?, de ser prudente y de aprender a andar en el camino de los justos, de los perdonados, sino que ahora, hermanos, resuelve también andar íntegramente donde el pueblo no lo ve. Porque aquí todos se miran bien bonitos, todos se les ve una aureola aquí arriba, uno más grande y uno más chica, ¿verdad? Y unas se miran más brillantes y otras no tan brillantes. Hay que cambiar las baterías a esa aureola, cargarla, ¿verdad? No, ahora dice el rey David que en la integridad de mi corazón, dice, andaré dentro de mi casa. Y esta integridad no es la misma integridad de la que habla en la primera parte del versículo, que es una vida irreprochable, una vida irreprensible. Ahora, antes de brincarme acá, ¿podemos alcanzar eso? ¿Podemos vivir continuamente una vida irreprochable e irreprensible? Son los requisitos para los ancianos. El primero, de hecho, irreprensible. Pero si fallo, entonces dejo de ser pastor, dejo de ser anciano, dejo de ser obispo. Reconoces tu error, vas al Señor, te arrepientes y vuelves. Y es una constante vida de arrepentimiento, es decir, nos vamos manteniendo en irreprensibilidad todos los días, hermanos, hasta que nos olvidamos y no somos fieles al Señor, ¿verdad? Pero hay que volver. Para el Señor seguimos caminando en ese camino de los rectos, pero son los que se arrepienten, los que piden perdón, los que se alíen otra vez. ¿Ok? Pero esa es la integridad de la que habla la primera parte. Ahora, habla de otra integridad, la integridad de mi corazón, dice el rey David. Y esta palabra tiene un sentido de inocencia. Dice, en la inocencia de mi corazón andaré dentro de mi casa. Cada vez la pone más alta, ¿verdad? ¿Se fijan? Porque yo puedo ser prudente, trato de ser prudente en cómo caminar, cómo dirigirme delante de las personas, ¿sí?, delante del Señor. Y otros puedan reconocer, mira, qué mujer prudente, ¿no? Mira qué hombre prudente, cómo se dirige hacia su familia, hacia la iglesia, ¿sí?, cómo respeta la palabra de Dios. Pero cuando ya entramos a la cámara, el sentido es todavía más elevado, porque ese sentido de inocencia, es decir, de libertad de culpa. Caray, ¿cómo puedo andar con libertad de culpa? Y yo estaba meditando en esto y estaba pensando en los niños de la congregación. Digo, más cercanamente en mis hijos, ¿no? En Dan, Eden, que puedo decir que están en un tiempo de inocencia. Los grandes, más o menos, ¿verdad? Vamos a dar un voto de confianza. Pero los pequeñitos, hermanos, los menores de 4 años, de 5 años quizás, que hay inocencia, que no hay
¿cómo se dice? Una conciencia de pecado, una conciencia de pecado. Ellos, ustedes los ven aquí y se van a comportar igual aquí que en su casa. Es muy difícil realmente encontrar un niño hipócrita. No sé si lo existe de verdad. ¿Por qué? Porque andan en la inocencia, andan en la libertad de culpa. De esa manera Abimelech le respondió al Señor cuando Abimelech tomó a Sara. ¿Recuerdan? Ahí en Génesis 25, Abraham le dijo a Sara, tú di que eres mi hermana y yo voy a decir que soy tu hermano, ¿verdad? Entonces llegaron con este hombre y él vio que era hermosa y la tomó para sí, pero dice que en sueños el Señor le dijo, ¿sabes que te va a caer la voladora porque tomaste una mujer casada? Y le responde Abimelech, en el versículo 4 del capítulo 20 dice, mas Abimelech no se había acercado a ella y dijo, Señor, ¿destruirás a una nación aunque sea inocente? ¿A una nación libre de culpa? Dice, no me dijo él mismo, es decir, Abraham, es mi hermana y ella también dijo, es mi hermano. Dice, en la integridad de mi corazón y con manos inocentes yo he hecho esto. Yo no sabía que ella era su hermana. Si lo hubiera sabido, pues no lo hubiera tomado, ¿verdad? Pero hablando de esta misma forma en la que el rey David está trayendo aquí en el Salmo, una forma de actuar en la que hay libertad de culpa, en la que yo actúo con una conciencia limpia, en el secreto de mi casa. Porque es fácil, hermanos, mostrarse íntegro e inocente a los demás, a la congregación, donde hay muchas personas. Es fácil esconder la culpa delante de muchos. Ahí como que me escondo entre las filas y para que no me ubiquen, ¿no? ¿Quién soy yo y eso? Es fácil esconderse o mostrarse íntegro. Nadie conoce mi vida privada, ¿no? Yo aquí puedo dominar bien el idioma cristiano. Dios te bendiga, hermano, la paz de Cristo esté contigo. Yo estoy bendecido en victoria. Que la paz del Cordero esté contigo. Todo ese idioma, ¿no? Que se habla. Pero alguien que se conduce en esa inocencia, en esa libertad de culpa, es alguien en el que no hay deshonestidad, no hay hipocresía, no hay necedad o adulación. Su vida pública y privada son iguales. Y escucha esta última parte. Cuando solo Dios está mirando, cuando solo Dios lo está viendo, es la misma persona que si 10,000 estuvieran ahí viéndolo. Su honestidad e integridad, obviamente, es más evidente para quienes están cerca. Es decir, pueden corroborar, es cierto, es una mujer íntegra, es una mujer honesta. Ni siquiera tiene que gritarlo a los 4 vientos. Yo la conozco, es mi esposa, es mi esposo. Este hombre es un fiel cónyuge, es una fiel esposa, es un fiel padre. En casa no hay reproche para él. ¿Por qué? Sí peca, la verdad. Peca, se arrepiente y pide perdón. Es decir, vuelve al camino de los justos. Pero no le importa la opinión que tengan de él. Le importa la opinión que Dios tenga de él y puede mostrarse transparente. Es lo que el rey David está diciendo. Quiero, Señor, dice, en la integridad de mi corazón andaré dentro de mi casa. Y aquí hay un paréntesis, porque hombres que estamos aquí, que podemos ser tentados por muchas formas, ¿no? Por muchas formas a lo que un comentarista dice, el virus mortal e infeccioso llamado la mujer adúltera, ¿sí? Llamado una tentación de índole sexual. También las mujeres. Dice el comentarista, dice, hablando acerca de un hombre sabio, dice que este hombre dijo, cada vez que me siento especialmente vulnerable a la tentación sexual,
Me resulta útil repasar los efectos que podría tener mi acción. Y los voy a enumerar. El primero, por supuesto, contristar y ofender al Señor que me redimió. Arrastrar su sagrado nombre por el fango. Tener que mirar un día a la cara a Jesús, el juez justo, y dar cuenta de mis actos. Seguir los pasos de personas cuya inmoralidad les hizo perder sus ministerios y me hizo estremecer. Perder el respeto y la confianza de mi mujer. Herir a mis hijas, destruir mi ejemplo y mi credibilidad con mis hijos. Causar vergüenza a mi familia. Perder el respeto a mí mismo. Formar memorias y recuerdos que podrían dañar la intimidad futura con mi esposa. Desperdiciar años de entrenamiento ministerial, socavar el ejemplo fiel y el trabajo duro de otros cristianos en nuestra comunidad. Y así sucesivamente. Cuando tenemos la oportunidad de pecar, cuando dejamos de ver a Dios, viene esto, hermanos. Somos tentados a esto, y no solamente en el pecado sexual, todos los pecados tienen consecuencias, solamente que algunos, la onda expansiva es mayor. Y si meditáramos en las consecuencias más seguido, yo les aseguro que la pensaríamos 2, 3 veces para ponerla a ese canal, para ver esa serie, para ver ese reel. No me acuerdo exactamente cómo va esa frase, pero el pastor John MacArthur decía que muchos venden lo más sagrado que tienen por 8 minutos de placer. Toda una vida se va al fango por un tiempito de placer. Los ideales del rey David, estos de los que está mencionando, cómo él quería vivir, ¿sí? Cómo él quería ser transparente, quería ser íntegro, no solamente para los demás, sino para los de su casa, en su mismo corazón, no ser dos personas. Eran grandiosos, hermanos. O sea, pensar en esto, yo no sé si alguna vez en las resoluciones o si alguna vez has escrito propósitos para un año nuevo, has escrito algo parecido. Pero son dignos de imitar. Por eso estamos enseñando esto, ¿no? Por eso estamos enseñando una serie que se llama Resoluciones, no para un año, son para la vida. Quizás tú ya estás caminando así, bien, te animo, sigue adelante, persevera. Si no hemos estado cuidando nuestro corazón, ¿sí? Nuestra integridad, pues es momento de empezar, de hacer lo que el rey David dice. Les decía que el rey David estableció estándares muy altos, hermanos. Y me gustaría decirles que el rey David los cumplió cada uno a cabalidad, pero la realidad es que no. Cometió un pecado infame. Adulteró con una mujer casada. Ordenó la muerte de su esposo para encubrir el pecado. Dices, ¿rey David? ¿El mismo que escribió los versículos anteriores, que estuvimos leyendo? Bueno, se deslizó. Pero vean, sin embargo, hermanos, aún con esa falla terrible, el rey David nos dejó el ejemplo supremo de que un pecado tan grande como el que él cometió puede ser perdonado si nos presentamos a Dios arrepentidos, con un corazón contrito y humillado. Algunos escritores judíos dicen que el rey David es el mentor del arrepentimiento. Si alguien podemos considerar como el mentor, como el que tuvo el arrepentimiento más exponencial, es el rey David. Tanto que Dios mismo, hermanos, quizás para muchos de los que estaban cerca de él, los decepcionó. Sus valientes, la gente cercana. ¿David hizo eso? ¿El cantor de Israel? ¿El que trajo el arca? ¿El que lo miraba ahí brincando, ¿no? Danzando porque el arca de Dios venía al pueblo? ¿Cómo que tomó una mujer casada y mató a su esposo? Increíble, ¿no?
Pero vean lo que Dios dice de él, lo que Dios le dice a Salomón, de su padre. Dice, y en cuanto a ti, si andas delante de mí como anduvo tu padre David, en integridad de corazón y en rectitud, haciendo conforme a todo lo que te he mandado, y guarda mis estatutos y mis ordenanzas. Dios lo perdonó y Dios lo vio, ¿no? Como él lo miraba antes, como un hombre íntegro. Por supuesto que las consecuencias, las que acabo de leer hace ratito, se quedaron cortas con lo que él tuvo que vivir y pagar de consecuencias. Pero Dios lo consideraba un hombre íntegro de corazón, hermanos, porque él reconoció, fue humilde para reconocer que sí estaba pecando contra Dios. Contra el rey Saúl, que cada vez se hundía más. Usted conoce la historia, cada vez se hundía más. Y Dios le dio una oportunidad de ir con Amalek, si no me equivoco, y mata a todos y a todo. Y él dejó vivo al rey y a lo mejor de los animales. Nuevamente, falló a las ordenanzas de Dios, pero él prefirió que no fuera expuesto a los hombres. Él prefirió eso, que no fuera avergonzado. No importa lo que Dios piense, mientras no me avergüences delante de los demás. Sí fue esa ocasión, ¿verdad? Si no me equivoco, sí. Pero el rey David cayó y reconoció su pecado. Y está el Salmo 51 para ver el esqueleto de un verdadero arrepentimiento. Y una tercera cosa, hermanos, antes de ir casi al final, que tiene que ver con la vida personal del rey David, y lo vemos en el versículo 3, la primera parte, dice, no pondré cosa indigna delante de mis ojos. Y esa cosa indigna a la que se refiere el rey David, o cosa vil, puede ser una cosa vil, una cosa vana, algo inútil, algo despreciable. Y él lo reconocería más adelante cuando de su terrado vio a una mujer bañándose. ¿Saben qué tenía que haber hecho? Porque a lo mejor fue la primera vista, ¿verdad? Vamos a darle un voto de confianza. O sea, ¿no? Y me encierro, cierro la puerta y le pongo 5 candados, por si en algún momento mi corazón y me trago la llave, ¿verdad? O a lo mejor un siervo, trágate la llave. ¿Por qué? Tú trágate la llave, ¿no? Pero ¿sabe qué? No. Llegó hasta su corazón. Llegó hasta su corazón y quizás recordó esta parte cuando él dijo, no pondré una cosa injusta. Esto era una cosa injusta. Algo despreciable. Bueno, para él en ese momento no fue nada despreciable, ¿no? Pero en realidad fue algo muy costoso, muy doloroso, que él se permitió ver. Job, el primer libro de la Biblia, fíjense, el primer libro, el más antiguo, registrado, Job dice, hice un pacto con mis ojos de no ver doncella. O sea, hermanos, eso nos dice que tenemos que tener cuidado donde ponemos nuestra mirada. Los ojos es una parte importante y esencial para los hombres más para los hombres, últimamente más para las mujeres también, ¿no? Ya la brecha se acortó, pero si tú le das oportunidad a tu vista y no tienes la resolución de vivir una vida recta, es decir, no voy a poner nada injusto delante de mí, y le das la oportunidad, ya nada más le pones el reloj, timer, cuenta regresiva, para que la concupiscencia llegue y dé fruto al pecado. Y es lamentable, hermanos, que lo que el rey David despreciaba, las cosas que eran inútiles, vanas, como pueden ser personas aduladoras que venían a él. ¿Ustedes creen que no venían personas aduladoras al rey? ¿No? O le traían cosas, ídolos, ¿no? Reyes de otros lugares con presentes, y ¿eso qué es? No, pues es mi Dios, quítalo de mi presencia, quémalo, ¿no? Es lamentable que lo que para el rey David era despreciable, muchos cristianos hoy en día, muchos creyentes
lo tengan como un hobby, como una diversión. Me puedo permitir, no pasa nada. ¿En serio? ¿Cuánto tiempo lo puedes ver sin que no pase nada? Se sembró esa semilla que dejaste entrar por tus ojos y solamente es cuestión de tiempo para que germine y dé luz el pecado. Qué importante, ¿no? Lo que dice el rey David, no poner esa cosa vil delante de él. Y usted, no vamos a entrar en detalles, usted sabe muchas cosas viles que nos permitimos ver y escuchar. ¿Usted puede creer que hay cristianos que tienen conversaciones en doble sentido? Sí los hay, hermanos. ¿Que alburean? ¿No son cosas viles? ¿No son cosas despreciables? Están en peligro y es cuestión de tiempo para que el pecado dé a luz. Para que esa cosa vil ¿no? ¿Sí entiende la expresión? El pecado. Ahora, hasta aquí, hermanos. Es muy bueno, es muy agradable, está cerca de una persona con buena reputación, que tú puedes preguntar en casa, oye, y acá lo corto, ¿no? Oye, ¿y en casas, así como te porta también? Oh, sí, wow, ¿no? Qué agradable estar con esa persona, yo quiero ser su amigo, ¿no? Quiero ser su amiga. Qué bueno es estar cerca de una persona así. Es necesario, ¿no? Vivir una vida recta, es agradable. Pero, ¿será la única razón? ¿Tener buena reputación para con los de adentro y para con los de afuera? ¿Será la única razón? ¿Tendrá el suficiente peso como para toda la vida ser así? Quiero y que regresemos al versículo 2 y vamos a posicionarnos en la mitad del verso. En la mitad, en esa pregunta que tal vez en algunas versiones no se deja ver, pero en la Biblia de las Américas, en la Nueva Biblia de las Américas y en otras versiones, tiene esta interrogante, esta interrogación. Dice, prestaré atención al camino de integridad. Y luego dice, ¿cuándo vendrás, Señor, a mí? Había un deseo en el corazón del rey David, ¿cuándo vendrás a mí? Por eso le decía que tenía sentido la postura del alemán. Decir que David estaba ansioso de que el arca de la alianza, que el arca del Señor ya viniera a la ciudad. Para él representaba que ahora Dios iba a morar en la ciudad, como decíamos al principio. ¿Cuándo vendrá, Señor? Bueno, pasaron 3 meses, hicieron los arreglos para que el arca viniera a la ciudad. Por eso es que les digo que yo me apegaba a esta resolución, a esta postura de esta persona, de que el arca de Dios ya no estuviera fuera de los muros de la ciudad, sino que ahora sería la ciudad del Señor. Como les decía, esta representaba la presencia de Dios. Y David, hermanos, reconocía el supremo valor. Son cosas que ni siquiera tendríamos que decir, ¿no? David reconocía el supremo valor de tener la presencia de Dios en casa. ¿Cómo alguien podría despreciar la presencia de Dios en casa? Yo estaba meditando en esto y digo, quizás muchos creyentes tienen a Dios viviendo en una casita de campaña fuera de su casa, porque saben que Dios que no puede cohabitar con ellos, porque lo que pasa dentro de la cámara es despreciable para Dios. Mejor, Señor, tú allá, ¿no? Y yo aquí. Y estamos en paz. ¿En serio? Vean, para David, hermanos, era esencial, era de sumo valor tener la presencia de Dios. Por eso es que la pregunta tiene sentido. ¿Cuándo vendrás, Señor, a mí? ¿Cuándo me vas a visitar? No era solo un amuleto, era Dios mismo visitando la ciudad. Yo quisiera a veces ponerme en ese tiempo y poder, no sé si visualizarlo, entenderlo, pero en la profundidad de mi corazón. Como decía el canto de hace rato, ¿no? Señor, tócame tan profundo que no pueda ser el mismo. Sí, háblame, que pueda ser distinto. Creo que esa perspectiva del rey David lo hacía ser quien era.
lo hacía despreciar su vida con tal de agradar a Dios, de hacerse vil con tal de agradar a Dios. Por lo tanto, tener la presencia de Dios en la ciudad, hermanos, tener la presencia de Dios en casa es motivo más que suficiente, independientemente de la reputación que podamos tener, para vivir en rectitud de corazón, para vivir vidas íntegras, para vivir en inocencia de culpa, arrepintiéndonos. Y no solo el rey David habla de él, sino si usted lee el resto del verso, el rey David estaba resuelto a que los funcionarios de su gobierno vivieran de esa manera, a que la ciudad fuera purgada de los que hacían iniquidad. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios iba a venir a la ciudad y no debía haber pecado en la ciudad. Y debía empezar por el rey limpiando su corazón y tomando decisiones de vivir para Dios ya de una vez por todas y para siempre. Hermanos, nosotros no tenemos el arca de Dios en la ciudad. No tenemos un tabernáculo. Por más que le llevamos iglesia a esta construcción, por más que le llevamos templo, no es el tabernáculo de Dios. No lo es. Acompáñeme a Gálatas 2:20, por favor. No tenemos, les decía, el arca que representaba la presencia de Dios en la ciudad. Tenemos algo supremamente mejor, hermanos, infinitamente mejor. Dice Gálatas 2:20, Biblia de las Américas, dice: con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora vaya ya a Colosenses 1:26, por favor. Colosenses 1:26. Gálatas, Efesios, Colosenses, ya le ayudé. Por si no tenemos todavía claro, Colosenses 1:26 y 27, dice así: este mensaje se mantuvo en secreto durante siglos y generaciones. Dice, pero ahora se dio a conocer al pueblo de Dios. Dice, pues Él quería que su pueblo supiera que las riquezas y la gloria de Cristo también son para ustedes, los gentiles, es decir, nosotros. Dice, y el secreto que estaba guardado durante siglos y generaciones, es este: Cristo vive en ustedes. Y dice, eso les da la seguridad de que participarán de su gloria. No tenemos el arca en el tabernáculo, tenemos la presencia de Dios, a Cristo viviendo en nosotros, hermanos. Si esa no es una razón suficiente para entregar nuestra vida a Dios y vivir en rectitud y vivir en integridad, no hay otra. No existe otra razón. Quizá quieres tener una buena reputación. Está bien. Eso es tu premio. Tener una buena reputación. Pero vivir de manera consciente de que Cristo mora en mí. Si no entendía cómo la presencia de Dios estaba en el arca y podía estar en la ciudad, menos entiendo cómo es que Cristo vive en mí. Señor, perdóname porque cada rato tengo pensamientos contrarios a ti y tú vives en mí. ¿Y por qué no he caído fulminado? Por su amor leal, por su bondad, por su misericordia. ¿Te imaginas un hombre de la talla, de la devoción del rey David, sabiendo esto, hermanos? Se muere el hombre.
Se desmaya, se despierta. Repíteme lo que dijiste. Uy, se vuelve a desmayar. ¿Quiere decir que ya no va a estar ahí en el arca en el que solamente algunos podían acercarse de cierta familia nada más y otros de lejitos? ¿Que ahora esa presencia va a morar en mi corazón? Otro desmayo, ¿verdad? Hermanos, que el Señor nos ayude a tener una conciencia cada vez más clara de esa gloriosa realidad. Y que esa gloriosa realidad nos lleve a hacer a un lado lo que tengas que hacer. Lo que sea, nada es más importante, nada es más valioso que Cristo en nosotros. A menos de que no te importe y quieras ofenderlo cada rato. Eso hablaría de que eres un incrédulo y que solo gozas de los beneficios de Cristo, pero no es tuyo. Que ese sea nuestro deseo, nuestra motivación para vivir vidas consagradas, porque Cristo es nuestro y nosotros somos de Él. Oramos, hermanos.